Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen esta tarde de viernes para terminar la semana y seguir conversando sobre temas que esperamos sean de su interés y también de utilidad. Durante los siguientes minutos haremos una visita especial a la Sala Nezahualcóyotl aquí en el Centro Cultural Universitario. También les platicaremos los detalles de una presentación de un libro propositivo en torno al cambio climático. Además, les tenemos información novedosa, por ejemplo, en el Golfo de México, que esta tarde nos habla sobre música. Y comenzaremos celebrando los 50 años del Museo Universitario del Chopo, que está de fiesta desde ya y por lo menos hasta que termine el año. Quédense con nosotros, que ya comenzamos. El Museo Universitario del Chopo es un territorio vivo, de creación, de experimentación y resistencia desde su apertura en 1975. Durante 5 décadas ha mostrado una visión colectiva e interdisciplinaria comprometida con la memoria, la comunidad, las culturas y la transformación social. Conciertos, publicaciones, programas educativos y exposiciones han construido su camino a lo largo de estos 50 años. Y bueno, para el 2025 lo celebra en grande, y para platicar de todo ello me da muchísimo gusto saludar esta tarde aquí en nuestras instalaciones a Sol Enaro Palomino, quien es, por supuesto, directora del Museo Universitario del Chopo. ¿Cómo estás, Sol? Bienvenida. Muy bien, Rosa, qué gusto volver a verte. Y además, qué gusto que estemos celebrando la historia, la esencia, la trascendencia de un museo como este. Y comencemos por ahí. ¿Qué define hoy, en el 2025, al Museo del Chopo? Fíjate que ha sido muy lindo tener esta oportunidad de volver a narrar su historia, porque una cosa que ha sido muy clara es el lugar que tiene colectivamente instalado, digamos, el museo. Es un museo muy querido. Yo creo que a lo largo de las décadas se ha logrado ganar un lugar muy especial en las comunidades, en el entorno, como una suerte de faro cultural, un brazo de extensión de la cultura de la universidad al norte de la ciudad. Y yo creo que en todo este tiempo ha logrado también configurar, pues no una comunidad, sino varias comunidades constituidas por diferentes generaciones a lo largo de su historia. Entendiendo o atendiendo esta historia y esta narración a la que te refieres, cuéntanos un poquito cómo surgió, qué se esperaba de este museo hace 50 años para entender justo el camino que ha ido trazando a lo largo de 5 décadas. Pues digamos que en los años 70, finales de los 60 y en inicios de los 70, empiezan a multiplicarse las instituciones museológicas en la ciudad. Y yo creo que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de lo que entonces era el área de departamento de museos y galerías, que llevaba Helen Escobedo, fue muy astuto en entender que tenía que salir del campus universitario también para ofrecer otros espacios y otras madrigueras donde también se pudiera ofrecer una serie de contenidos culturales. Uno de esos espacios, desde luego, fue pues, la Casa del Lago, y otro, el Museo Universitario del Chopo, que en 1975, que además es un año bien interesante, Rosa, porque es el año que la ONU designa como el Año Internacional de la Mujer. Okay. Y ese año, de hecho, se lleva a cabo la primera conferencia mundial en la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hoy es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Claro, ¿sabes? Entonces, ahí como están de aniversario norte, justo por estos 50 años. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que ha cumplido con una función de acercar otro tipo de insumos. Nosotros decimos con mucho humor que es un centro cultural, un centro social travestido de museo, y ahora en la revisión que hemos hecho de sus 50 años, estamos muy felices de haber encontrado esa nueva manera de nombrarlo, porque en realidad lo que hemos visto es que desde su origen siempre fue mucho más pensado como un centro cultural, ¿no? Claro. Sí es un museo, pero digamos que lo integran pues talleres libres, una parte de artes vivas muy importante. En el 77 se abre el cinematógrafo con el apoyo de la Filmoteca de la UNAM. En fin, las exposiciones son algo que ha vertebrado, pero no se ha limitado solamente a las exhibiciones, ¿no? ¿Cómo abarcar todo esto, toda esta historia, todos estos ejes, todos estos intereses en un programa conmemorativo, Sol? Porque, pues, por supuesto, 50 años es un motivo de festejo, pero me parece también, como lo estás diciendo, pues de autoconocimiento y quizás también un poco de autocrítica tendría que entrar por ahí.
Ha sido un reto. Lo que hicimos fue articular un seminario interno en el museo para pensar colectivamente dónde anclar, digamos, como algunos de los momentos emblemáticos, porque evidentemente en 5 décadas ha habido 10 personas que han llevado las riendas, digamos, de la dirección. Entonces, cada uno de estos agentes también ha podido alimentar como ciertos ejes, ¿no? O sea, imprimir como cierta agencia. Entonces, sí fue un ejercicio muy interesante volcarnos en los archivos propios y externos. Hicimos una investigación muy rica, desde luego en nuestros acervos, tanto el documental como el artístico, y en otros acervos también externos para tratar de encontrar los residuos de esta historia, ¿no? O sea, ver cómo podíamos transmitir algunos de los momentos emblemáticos. Por ejemplo, algo que a mí siempre me ha gustado resaltar del Museo Universitario del Chopo es que fue un espacio universitario que de una manera temprana supo escuchar y abrazar los deseos de las comunidades de su tiempo. Uno recuerda el origen de la Semana Cultural Lésbica Gay, que hoy se llama FITS, Festival Internacional por la Diversidad Sexual, y fue la UNAM, fue un recinto universitario quien en un momento donde nadie abría puertas, recibió ese deseo y esa comunidad. Y lo mismo pasó también con el Tianguis Cultural del Chopo, que toman al museo de alguna manera para inocular ese espacio de intercambio, de trueque a través de la música, de las autopublicaciones, y después sale del museo a lo que es lo que conocemos todavía el día de hoy. Pero fue un recinto universitario el que pudo entender que tenía que ser poroso y elástico. Entonces, lo que nosotros también nos preguntamos ahora, ya como desde el presente, es ¿cómo vamos a seguir defendiendo, digamos, esa cualidad de escucha, y cómo vamos a seguir recibiendo las nuevas generaciones y los nuevos deseos? No solamente, digamos, rendir, digamos, tributo a lo que ha pasado, sino mantenernos y resistir, digamos, como un espacio. Proponer siempre, ¿no? Oye, y lo que dices tiene mucho que ver con esto de era un árbol y se convirtió en un bosque. Cuéntanos de la exposición, que es la metáfora, pero además pues reúne, digamos, parte de esa historia que se ha ido construyendo con el paso de los años. Fue muy rico entender, bueno, yo no lo sabía y seguramente muchas personas no lo saben, que el chopo, la palabra chopo en realidad es un árbol parecido a un álamo. No lo sabíamos. Y la calle se llamaba Chopo. Entonces era el Museo del Chopo, o sea, de esa calle, ¿no? Muchos años después cambió la nomenclatura de la ciudad y le cambiaron el nombre a Enrique González. Pero entonces fue muy lindo recordar pues que el origen era un árbol, y también como en este ejercicio de memoria decir, bueno, pues por eso es el Museo Universitario del Chopo, ¿no? Y nos gustó imaginar al equipo coordinador, que está constituido por 5 miembros, digamos, del equipo del museo, pues que quizá en un inicio era un árbol más solitario, y que a lo largo de estas 5 décadas, con toda alimentación, digamos, de las diferentes comunidades, lo que ha pasado es que se ha conformado todo un bosque, ¿no? Entonces, de alguna manera nos gustaba hacer referencia poéticamente, si tú quieres, al bosque que ahora somos, ¿no? En este sentido, pues tienen muchos ejes, muchas líneas de acción que son, por supuesto, las exposiciones, como bien dices, es quizás lo más común o lo más obvio de entender que sucede en un museo, pero tienen muchas más actividades. Sol, cuéntanos cómo incorporan toda esta parte de formación con los talleres, de memoria, con los archivos, para hablar y para seguir proponiendo y haciendo historia con el Museo del Chopo. Claro, pues por un lado estamos revisando ahora nuestra colección artística, que es una colección que necesita ser estudiada, difundida, socializada, y estamos muy comprometidos con ello. Sabemos que, por ejemplo, el Archivo Desobediente y la Fanzinoteca, que son 2 de los proyectos muy queridos del museo, pues tienen un lugar, digamos, en términos colectivos ya muy instaurado, que vamos a seguir fortaleciendo desde luego, pero ahora nos toca también alimentar y conformar nuestro archivo histórico, por un lado, y la colección artística. Por otro lado, efectivamente, los talleres libres son un brazo muy importante del museo y cumplen una función comunitaria también muy relevante. Entonces, muchos de los talleres que están ahorita en este periodo tienen que ver también con ejercicio de memoria. Desde luego, también seguimos muy comprometidos con ampliar nuestras comunidades, y en ese sentido generamos un par de proyectos para infancias en el marco del aniversario. Se va a lanzar ahora un proyecto editorial que se llama Agentix Chopo, que lo que va a hacer es lanzar una serie de iniciativas y de juegos para interpelar a las infancias, y que las infancias encuentren una manera propia de vincularse con el museo. Nosotros creemos, tú lo sabes, que tenemos que seguir como muy comprometidos en inocular el derecho a la cultura,
no nada más entre comillas, nuestros iguales, nuestras generaciones, sino con los más chicos, ¿no? Que sepan que la cultura les pertenece y que además en una dependencia pública y universitaria como lo es el Chopo, pues que la tengan también cerca independientemente de a qué se dediquen el día de mañana. Esto me lleva a preguntarte cómo se entiende hoy, cómo se vive y además pues cómo proponen las actividades, las acciones, entendiendo que siempre ha sido un espacio de inclusión o que ha atendido, no sé si decirlo así, pero son pues las minorías y esas necesidades a las que te referías, por ejemplo, con temas de la diversidad, con aquello que no está visible y que no siempre es bienvenido a un espacio como es ese museo o cualquier museo. Yo creo que siendo un espacio universitario tenemos que apegarnos precisamente al espíritu de casi a la ontología de la universidad, ¿no? De por un lado la libertad de expresión, el derecho a la cultura, el uso razonado, digamos, ¿no? O integral del conocimiento, y también de seguir siendo sensibles a las realidades de nuestro momento. Creo que ahí la cultura tiene una responsabilidad muy grande de seguir siendo un espacio, una caja, digamos, de resonancia o de reverberación, para que compartamos la manera en la que los artistas y la cultura digiere y devuelve una visión del mundo, ¿no? Creo que eso nos hace una diferencia como Universidad Nacional Autónoma de México, de imprimirle un carácter crítico a la producción artística que difundimos y que albergamos, ¿no? Entonces, desde luego, somos un espacio que genera sus propios contenidos, pero que también recibe y alberga los contenidos que se nos acercan, que creemos que son afines a nuestra visión de lo que tiene que ser la cultura. Claro, y son también un espacio multidisciplinario. Tienen un foro emblemático, que es el de Dinosaurio, tienen este cinematógrafo que tiene también una larga historia y una larga tradición. Cuéntanos sobre cómo van incorporando o se van renovando estas artes vivas a las que ya te referías hace unos minutitos. Pues justo con nuestra compañera que lamentablemente falleció, Mariana Gándara. Mariana fue parte del equipo del Museo Universitario del Chopo y fue la persona que, siendo sensible a las discusiones de su momento, trajo el concepto de artes vivas al museo. Y ahí lo que permitió fue pues hacer mucho más elástica esa disciplina para no hablar solamente desde un lugar de las artes escénicas, sino poder integrar otro tipo de experimentación corporal, sonora, performática, ¿no? Y es lo que seguimos haciendo con los compañeros de Artes Vivas. Ahorita, en el marco del aniversario, tenemos una serie de conciertos conmemorativos. Ya estuvo Astrid Haddad, va a estar Liliana Felipe, va a estar Hello Seahorse, y también vamos a tener una residencia artística muy interesante sobre la investigación de objetos alrededor del acervo artístico, ¿no? Entonces, digamos que desde Artes Vivas se sigue buscando de qué manera integrar esos contenidos también, además de que, bueno, es un foro que cada año muestra los talleres finales de los SHs y las preparatorias. Entonces, digamos que tiene también un compromiso diagonal con las generaciones, ¿no? Por un lado, seguir muy presente con las generaciones de creadores actuales, nacionales e internacionales, pero también de seguir apoyando a aquellos que están investigando a través de los talleres libres y de los talleres de sus preparatorias, ¿no? Oye, también como parte de este programa conmemorativo, pues el museo, digamos que se renueva para los visitantes con nuevos nombres, que es a fin de cuentas un homenaje, digamos, a quienes han formado parte de su historia. Cuéntanos de esto. Eso nos tiene muy contentos porque efectivamente es una manera de hacer un gesto en términos de memoria, y ya el museo tenía algunas salas con nombres muy importantes, ¿no?, vinculados a su historia, y nosotros pensamos que era importante reconocer a 3 agentes más. Elena Urrutia, que fue la primera directora, que en realidad era muy desconocida, digamos, porque estuvo un periodo relativamente corto a cargo, estuvo un año. Ella fue una feminista muy importante, que precisamente, como te decía, que el 75 es el Año Internacional de la Mujer, pues ella por eso en realidad se despega pronto de su cargo, porque continúa una agenda académica, ¿no?, desde el Colegio de México. Pero en el paso por el museo, que fue muy importante, inoculó, por ejemplo, el primer concurso de teatro feminista. Entonces nos parecía que era importante reconocer su agencia, reconocer también el paso de José María Covarrubias, más conocido como Chema Covarrubias, que fue un activista que en realidad era un colaborador externo, pero fue quien trajo la Semana Cultural Lésbica Gay, fue quien logró inocular las necesidades y las demandas de las comunidades de libertades sexogenéricas. Entonces nos parecía importante reconocerle también a él, y en tercer lugar a Jorge Pantoja, que también él sí era un trabajador del museo y que fue quien,
siendo joven y estando relativamente cerca todavía del 68, logra detectar que los jóvenes necesitan un espacio pues para experimentar lo que musicalmente se está viviendo, ¿no? Y es a través de quien se lleva a cabo el primer tianguis de música y publicaciones, que después se transforma en el Tianguis del Chopo. Pues es que todo lo que nos dice nos va, digamos, nos va ligando todo lo que ha sucedido en el Chopo, porque el Chopo es artes visuales, artes plásticas, artes vivas, pero también es música, pero también es cine. Cuéntanos cómo irán cerrando los festejos, porque tienen una exposición planeada para el cierre de año y también algunas publicaciones conmemorativas. Así es, precisamente vamos a restaurar en vivo una pieza que tenemos de Marta Palau, que es una pieza que va a entrar en conversación con la retrospectiva que va a tener la artista en el MUAC precisamente, y el proceso de restauración va a ser público, también para acercar ese proceso a nuestros visitantes, a nuestras comunidades, y después vamos a suspenderla donde originalmente se mostró en el 2003. Okay. También vamos a presentar un número conmemorativo de nuestro fanzine Voces, que es una publicación gratuita que se distribuye, y estamos preparando la publicación, el libro conmemorativo que presentaremos el año que entra. Va a venir también un programa público muy importante para reflexionar sobre el patrimonio, por ejemplo, el patrimonio universitario. Qué responsabilidades tenemos al respecto y cómo defendemos, digamos, nuestro quehacer como trabajadores de la cultura y como arcontes, ¿no? Que también eso es lo que somos. Lo que queremos es seguir recibiendo a nuestras comunidades, hacerlas partícipes de este festejo y pedirles que nos ayuden siempre, no solamente al Chopo, sino a defender en general los espacios culturales y los espacios educativos. Claro, a todos nos toca seguir construyendo esa historia que ya tiene 50 años, en particular en el Museo del Chopo. Sol, ¿cómo imaginas este museo, este espacio para los próximos 50 años? ¿Qué tendría que estarse haciendo hoy para saber lo que va a pasar en los próximos 50 años? Yo creo que una parte muy importante es reivindicar el concepto del contagio, el contagio como algo positivo. Lo que queremos es contagiar un amor a la cultura, un amor a la práctica profesional como servidores públicos, como trabajadores de la cultura, contagiar a las infancias también, por ejemplo, a que tenemos que defender entre todos los espacios culturales. La cultura, siempre lo sabemos, está en riesgo, y creo que es muy importante insistir, ¿no? Yo creo que si logramos contagiar e inocular ese amor por la cultura, pues este espacio va a poder tener defendida una historia mucho más larga. Ahora nos tocan 50 años, pero que vengan muchas más décadas y que siga siendo un espacio para todos. Ahí sí, de una manera muy inclusiva, y lo quiero imaginar como un espacio que se siga renovando, que nunca deje de escuchar, ¿no? Y ahora sí, para terminar, en 3 palabras, ¿qué define hoy al Museo del Chopo? Que es como empezamos un poquito, en 3 palabras. Sol, resumen. Como un centro social travestido de museo, como un centro poroso, elástico y que escucha. Y eso abarca un montón de cosas, seamos parte de esta revisión, de esta defensa, pero por supuesto también de este festejo a lo largo de estos meses del 2025, con las exposiciones, con los programas, con los libros y con el libro y con las publicaciones. Sol Enaro, muchísimas gracias por estos minutos, muchas felicidades a ti como directora del Museo del Chopo y a todo el equipo que ha formado parte de su historia a lo largo de estas 5 décadas. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Un placer. Gracias, Sol, y nos vemos por supuesto allá en el Chopo. Y ahora los invitamos también a la librería Rosario Castellanos, que es sede de la presentación de El libro de la esperanza climática, escrito por Pablo Montaño, quien estará acompañado por la lingüista Yasnaya Aguilar y el investigador Carlos Tornel. Ellos estarán platicando sobre los retos medioambientales y también sobre las posibilidades de construir futuros más sostenibles a partir del contenido de esta publicación editada por Tauros, que propone pensar el cambio climático desde una perspectiva de esperanza y acción colectiva, alejándose de la versión o de la visión catastrófica. Y bueno, la presentación se llevará a cabo el próximo lunes 8 de septiembre a las 7 de la noche en la librería ubicada en Tamaulipas 202. La entrada es libre, pero el cupo es limitado. La serie Nuestro Golfo de México no es solamente una herramienta para hablar de un ecosistema rico y diverso, es también la posibilidad de conocer todo lo que lo rodea, por ejemplo, la música. Y hoy nos cuenta sobre el legado de una de las figuras más populares de la región. Veamos. Estamos en Matamoros, Tamaulipas, una ciudad fronteriza que respira historia, cultura y ritmo. Aquí, donde el Golfo de México se encuentra con nuestra frontera norte, nació una leyenda de la música popular mexicana.
Un ídolo que rompió barreras, fusionó géneros y conquistó corazones con su voz, su estilo y carisma. Hoy hablaremos de Rigo Tobar. Rigoberto Tobar García nació el 29 de marzo de 1946 en Matamoros. Su infancia estuvo marcada por la vida sencilla de los barrios populares, la mezcla cultural que caracteriza a esta ciudad que mira tanto hacia Estados Unidos como hacia el mar, y una pasión que definiría su destino, la música. Desde joven, Rigo absorbió los sonidos del acordeón, la cumbia, el bolero, el rock y los ritmos de la costa, pero fue su visión única lo que lo llevó a revolucionar la música tropical mexicana. En los años 70, ya radicado en Houston, Texas, combinó la cumbia con guitarras eléctricas, sintetizadores y letras llenas de sentimiento. Así nació un estilo inconfundible que lo catapultó a la fama. Éxitos como ¿Cómo será la mujer? Y El Sirenito llenaron escenarios, rompieron récords de ventas y lo convirtieron en un ídolo de las masas. Pero si hay una canción que define su esencia es Mi Matamoros querido. No solo es un himno a su ciudad natal, es una declaración de amor eterno. En cada verso se escucha el orgullo de un hombre que jamás olvidó la tierra que lo vio nacer. Rigo no era un artista común, tenía una imagen auténtica, una energía única y una conexión directa con el pueblo. Superó estereotipos, rompió con géneros establecidos y creó un espacio para que la música del norte, del Golfo y del pueblo tuviera un lugar en lo más alto. Fue un ícono de inclusión, con una presencia que desafiaba las normas de la industria. Hoy, Matamoros honra a su hijo pródigo, un monumento que lo representa tal como lo recuerdan sus fans, guitarra en mano, lentes oscuros y una sonrisa cálida. Pero más allá de su figura inmortalizada, su legado vive en cada rincón de esta ciudad, en cada nota que sigue sonando en las fiestas y en la memoria colectiva de México. Y seguimos con música ahora en el Centro Cultural Universitario, donde se encuentra la Sala Nesa, impresionante por fuera y por dentro, y de ello nos habla Anatomía de Click Cultural. Veamos. El 30 de diciembre de 1976 fue inaugurado el primer espacio dedicado a la música en la UNAM, un lugar único para disfrutar de la Orquesta Filarmónica de nuestra universidad. Bienvenidos a la Anatomía de la Sala Nezahualcóyotl. La construcción de la Sala Nesa, como la conocemos todos, significó también la inauguración del Centro Cultural Universitario. Este edificio fue pensado de tal manera que la experiencia vivida sentado en las butacas fuera excepcional. Esto lo vemos en las paredes del interior en forma de zigzag, que ayudan a la música a fluir por todo el recinto sin dejar espacio donde no se pueda oír. Desde cualquier asiento se puede contemplar el techo donde cuelgan unos paneles de acrílico, puestos de manera estratégica para evitar la pérdida del sonido cuando los instrumentos lo avientan hacia arriba, direccionándolo hacia el público. Los grupos y directores que se han presentado aquí lo consideran el espacio perfecto para hacer música. Esto es posible gracias a sus características, como la cámara de resonancia que se encuentra debajo del escenario y por el hecho de tener una ubicación céntrica respecto a las butacas, generando sonido en todas las direcciones. Gracias a todo esto, el hogar de la UFUNAM, la Sala Nezahualcóyotl, nos entrega cada semana espectáculos musicales de gran calidad que atraen a un público cada vez más numeroso. Con esta invitación y con toda esta información, pues preparémonos para disfrutar de la siguiente temporada de la UFUNAM, que está por comenzar ya en el mes de septiembre, y disfrutemos de todo lo que ocurre en este centro cultural. Por ejemplo, hemos hablado de las exposiciones que se presentan en el MUAC, el FITO, el Festival Internacional de Teatro Universitario, está todo lo que da durante esta primera quincena de septiembre. Disfrutemos de todas estas expresiones artísticas, que además no solo suceden aquí en el corazón de Ciudad Universitaria, sino en los diferentes recintos, como acabamos
acabamos de escuchar también formemos parte de la celebración de los 50 años del Chopo. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Antonio Buendía su participación en la interpretación de lengua de señas y recordándoles a todos ustedes que podemos seguir haciendo juntos este programa universitario a través de nuestras redes sociales. Aparecen en este momento en sus pantallas para que nos hagan llegar dudas, comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos. Y que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes, 2:30 de la tarde, por supuesto, en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.